Lo malo de dos reuniones es que luego tenemos menos tiempo, ¿verdad?, que en una sola reunión. Le compartí a los de la primera reunión un tema y les sugerí que estuvieran siguiendo la transmisión, no necesariamente en vivo, pero que checaran esto que íbamos a compartir con ustedes. Y a ustedes les sugiero lo mismo. Traten de ver la primera reunión porque no es la misma predicación. Es el mismo tema, pero con algunos puntos diferentes, algunos puntos en común, pero la mayoría es diferente. Entonces, para que puedan enriquecerse ahí. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7, encontramos un versículo muy famoso, de esos que cuando estás arreglando tu casa y vas a una librería cristiana, vas a encontrar bastantes cuadros, pergaminitos, stickers de este versículo. Y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El libro de Proverbios es un libro que tiene como principal propósito infundir sabiduría, mostrarnos lo que es la sabiduría. Vas a ver continuamente repeticiones de este mismo pasaje en otras palabras, en otra forma dicha, y vas a ver continuamente que también hace contrastes entre los insensatos y los sabios. Pero a mí me asombra que el principio, el inicio, como la manera en la que yo puedo desarrollar sabiduría, es gestando un temor del Señor en mi corazón. Y el día de hoy vivimos un cristianismo que ataca mucho este concepto. De hecho, poco se predica del temor del Señor. Yo sé que ustedes están en una congregación donde no se predica excesivamente la prosperidad, pero en la mayoría de las iglesias cristianas de hoy en día los temas son prosperidad, prosperidad financiera, liderazgo, influencia, ¿verdad? Y poco se predica sobre santidad, poco se predica sobre el temor del Señor. Y la iglesia por la que Cristo viene es una iglesia en santidad, amén. Es una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Cristo se presenta a sí mismo, dice la palabra, una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga, y lo hace por medio del lavamiento de la palabra. Jesús anhela una iglesia que le ame fervientemente, que le anhele fervientemente, pero que le tema fervientemente. El temor del Señor es un asunto que a veces malinterpretamos. En la teología moderna hay un énfasis muy grande en la gracia, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, y todo eso es cierto, pero parte del carácter de Dios también es justicia, santidad. Dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Cómo te acercarías a un fuego consumidor? ¿Cómo reaccionarías si estuvieras enfrente de una gran llama de fuego? No estaríamos ligeros ante eso, no estaríamos descuidados ante esa situación. Lo trataríamos con cuidado, trataríamos de ir despacio, de ver en qué manera hasta dónde me puedo acercar sin quemarme, cómo puedo hacerlo. Y nuestro Dios es un fuego consumidor. Y va a consumir nuestra vida, va a consumir nuestro pecado, nuestra maldad, ya sea si exponemos nuestra vida delante de Él y nos limpia con un fuego refinador, ¿verdad? O si mantenemos nuestra maldad, el fuego vendrá sobre nosotros y será consumida también. De manera que cuando yo no tengo un temor del Señor, yo estoy carente de sabiduría, pero mayormente estoy carente de la oportunidad de relacionarme con el Señor. Cuando vemos en la palabra que el Señor, acompáñame al Salmo, versículo 25, 14, yo no sé por qué estoy batallando si traigo mis lentes. Estoy forzando la vista, ¿verdad? Pero
Salmos 25, ándale ahora sí. Desde acá, mira. Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. La comunión íntima del Señor, ¿con quién es? Con los que le temen. Este versículo no dice que la comunión íntima del Señor es con los que le aman. Este versículo no dice que la comunión íntima del Señor es con los que le buscan. Dice que la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen. Tú puedes pensar que estás amando a Dios, y si tu amor a Dios está carente del temor al Señor, no es amor verdadero. Si tú estás buscando al Señor, te estás tal vez levantando en las madrugadas, estás ayunando, qué sé yo, estás en un tiempo donde estás queriendo responder al deseo de Dios por intimidad, por acercarte a Él, la puerta de la intimidad va a permanecer cerrada, no importa cuánto tiempo busques y no importa cuánto golpees la puerta de la intimidad se va a abrir cuando empecemos a tener un temor reverente al Señor. La palabra temor significa reverencia, significa respeto y significa un temor o un asombro ante algo glorioso, ante alguien grandioso. Yo no sé si te ha pasado que por alguna razón te toca ver a una persona que tenga algún cargo importante, tal vez de gobierno, tal vez en alguna empresa, ¿verdad? Tal vez alguien a quien tú de alguna manera admiras, hay un respeto hacia él y te trabas o batallas para empezar la plática. ¿No te ha pasado? Me acuerdo, no voy a decir el nombre del orador, pero había un orador que Carlos le ponía un Oxxo, un Seven, ¿verdad? Y hasta un Petrofull gas ahí. Le ponía casa y es cercano a mí. Y entonces en una ocasión todo coincidió para que lo pudiéramos ver. Y está Carlos, está este orador y estoy yo. Y le digo, te presento a mi sobrino. Y le hace Carlos. Fue todo lo que le salió. Y ahí he estado, muele. Y cuando veamos a no sé quién, voy a platicar y le voy a preguntar. Y entonces, ojalá veamos a no sé quién. Y no le digo a quién. Eso ya le preguntas a él, ¿verdad? Pero se trabó, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque imponen respeto. ¿Y cómo es posible que a veces nos imponga respeto una persona y seamos tan ligeros a la hora de relacionarnos con Dios? No que no podamos acercarnos a Dios, la puerta está abierta. Jesucristo pagó un precio, pero esa cercanía y ese precio no nos exenta del temor del Señor. Cuando tú ves las personas que han tenido encuentros profundos con Dios, siempre hay un temor en su corazón, siempre hay un asombro. Nos hemos dejado de asombrar de Dios, nos hemos dejado de asombrar de lo que hace. A veces hasta las bendiciones que hay en nuestra vida las vemos como algo ya común, ya no nos sorprende, ya se ha vuelto rutinario, le hemos bajado, le hemos quitado lo santo y lo glorioso. Tiempos de alabanza, donde a veces estamos distraídos en vez de estar adorando, estamos platicando, estamos jugando, estamos con el celular. Cuando hubo generaciones y generaciones de personas que jamás experimentaron lo que tú y yo experimentamos el día de hoy. De los tiempos que lleva la tierra, según los conteos bíblicos, en cuanto al trato de Dios con el hombre, son alrededor de 6,000 años. ¿Sabías eso? 4,000 años de Adán a Jesús, y pues 2021 de Jesús a la fecha. Y aún de esos 2021
fueron 33, 36 aproximadamente, porque por ahí hay un desfase de cuando empieza el conteo del año 0 en adelante. Pero es hasta el año 33, 36 del tiempo después de Cristo que el velo se rasgó y que la puerta se abrió para que tú y yo pudiéramos cantar a Dios, alabar a Dios y sentir su presencia sin caer fulminados, sin morir, sin que solo algunos pudieran entrar. Todo el tiempo antes, entre Adán y entre Moisés, fueron pocos los que se relacionaron con Dios. Dios de repente le habla a Abraham y le promete bendiciones para su descendencia, y se relaciona por ahí con Isaac y por ahí con Jacob, y luego después con José, y llega hasta el punto de Moisés, y a partir de Moisés se empieza a gestar el sistema de sacrificios, y a partir de ahí solamente una persona, una vez cada año, podía entrar a la presencia del Señor. Y estaba restringido. Y nosotros no aprovechamos lo que hoy está abierto para nosotros, con un menosprecio que a veces es tan sutil que no nos alcanzamos a dar cuenta que es un menosprecio. ¿Sabes qué a mí me puede causar así como una patada en el hígado, peor que un gol del América? ¿Sí? El ver que gente llegue a propósito tarde a la reunión. Si una vez yo, no voy a contar la tuya. Se ríe, pero no voy a contar esa. Pero una vez yo exhorté amablemente a un hermano y le dije: ¿por qué siempre llegas tarde? Era amigo mío también antes de ser de la iglesia. Pero ¿por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué no te esfuerzas por llegar temprano? Dijo: es que no me gusta el tiempo de la alabanza. El vato calculaba adrede más o menos cuando ya se acababa la alabanza para en ese rato llegar a la reunión. Tú ves su vida hoy, ya ni siquiera va a la iglesia. De repente enloqueció, su esposa le estaba echando ganas, le prohibió ir a la iglesia, estorbó en la fe de su esposa. Lo ves, está resentido, está medio amargado con Dios, y todo tiene un origen. ¿Por qué? Porque pues ¿para qué llego a ese tiempo? No me gusta la alabanza. Felicidades, no es para ti. No te cantamos a ti. ¿Sí? A ti te apedrearíamos. No te cantamos a ti. Ahora sí te voy a contar la de Carlos. Carlos, cuando no era cristiano, yo me di cuenta cuando ya se convirtió, pero en esos tiempos donde quería ser un chavo medio moral, o al menos que su tío no le pusiera tanto gorro, ¿verdad? Seguramente era lo segundo. Iba a la reunión, igual no entraba a la alabanza. Se quedaba afuera recargado así en un carro, me acuerdo, así. Y yo se le decía: métete. Hacía así. No sé qué significa eso en el idioma juvenil, pero tú sabes qué significa, ¿verdad? Dice: sí. Y yo, bueno. Y le decía: ¿por qué no entras? Es que no casa, tío. No casa. Es una frase muy victorense. Si nunca has ido a Victoria, no sabes, pero no casa es como no está chido, no está padre. Y yo, Carlos. Y ahora lo ves dirigiendo alabanza, ahora lo ves cantando. Ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que empezaba a haber cambios. Porque cuando nuestro corazón desprecia las cosas santas, es porque hay una falta, una ausencia de temor. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque la falta de temor al Señor no solo nos cierra la puerta de comunión, sino que nos abre el camino de la perdición. Cuando eres ligero en el temor del Señor, comenzarás una vida de pecado, una vida licenciosa, permitiéndote cosas. Jóvenes que empiezan a tener un noviazgo con gente que no está en Cristo y quieren ser bendecidos, no hay temor de Dios. Es imposible que Dios bendiga una unión que no está en un yugo bendecido por Dios. No nos gusta, a veces quisiéramos agarrar partes de la escritura y que dijera otra cosa. Si tú eres un hombre, tienes a tu esposa y la maltratas, Dios no escucha tu oración.
Hagas lo que hagas y tú no tienes el temor de tratar bien a una hija de Dios que te ha sido entregada y concedida. Ya habemos unos en la lista, clame y clame. ¿Sí me entiendes? Si se te ha concedido, no seas tarugo. Amén. ¿Sí? Todas las mujeres, habla, Cordero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes una ausencia del temor. No entiendes con quién estás tratando, que es una hija de Dios, una princesa de Dios. Y mujeres, también es un hombre de Dios el que tienes ahí, y que no honras y que terqueas y que llevas la contraria y que tratas de manipular. Ahí ya no les gustó a las mujeres. Pero qué delicado es esto. ¿Cómo tratamos los asuntos de la congregación? ¿Qué tan importante para nosotros es la casa de Dios? No el auditorio, no el edificio, sino los asuntos que tengan que ver con esto. Cuando el pastor dice, vamos a tener una actividad, vamos a hacer esto, vamos a levantar una ofrenda. Ay, otra ofrenda, tienen 5 o 4 sobres. Ya les faltan sobres y temas. ¿Qué más van a poner ahí? Misiones 2, ¿verdad? En vez de decir, qué padre que tengo la oportunidad de participar en el reino de los cielos. Me ha sido dada la oportunidad de un sobre más, de un proyecto más, de estirar mi fe y de creer que Él me provee y que yo voy a estirar esto. Renegamos. Ay, 2 reuniones. Ay, 3 reuniones. Y para los del staff, me tengo que quedar. Mi amado, hubo un tiempo que yo no me podía congregar y no en la pandemia, sino en los tiempos que yo estaba en casa de mis papás. Me exiliaron a otra ciudad para que se me olvidara la onda esta de ser pastor. Evidentemente no sirvió, no funcionó. Pero yo por meses, yo no me podía congregar, quería congregarme. Y era en el 2002. No había YouTube, no había Facebook, no había redes sociales, no había nada de streaming, no había forma en la que yo dijera, me voy a conectar a ver mi reunión en la casa donde estaba. Ni siquiera tenían enlace. Y ahorita digo, gloria a Dios por eso. Pero en ese entonces yo decía, de perdido, ¿verdad? Y nada. Y luego nosotros nos empezamos a acostumbrar. No voy a ir. No voy a atender la escritura, no voy a abrir mi Biblia, no voy a leer la palabra. Ahora nos encasquetaron el TCD. ¿Sí me entiendes? Cuando cada una de estas cosas son santas, cuando dice la palabra que hubo hombres que miraron de lejos lo que nosotros estábamos por ver y hubieran deseado estar viendo esto, porque vivimos en un tiempo glorioso, iglesia. No es normal que levantemos las manos, empecemos a cantar y Dios tenga a bien manifestarse en medio nuestro. No es lo normal. Sin embargo, hemos caído en una familiaridad. Dios se ha vuelto tan familiar a nosotros. Nos han vendido tanto esta idea de que Dios es nuestro amigo y que con Dios podemos acercarnos. Y claro que sí, no quiero que me malentiendas esa parte, pero tenemos que entender que no es igual a nosotros, que no estamos tratando con cualquier persona, que no estamos tratando con alguien más, que no le podemos engañar y que no deseamos ni siquiera. Si fuéramos conscientes de quién es Dios, mi amado, le tendríamos más temor y reverencia a Dios que lo que le tememos a veces al diablo. Ahí anda el cristiano todo, pero el diablo me anda atacando. El diablo ni te fuma. ¿Sí me entiendes? El diablo anda en otro lado. Te mandó una chichincle y se te cae el cantón. Pero en serio, prefieres tener al diablo de enemigo que a Dios molesto con nosotros. En los tiempos de más grandes avivamientos que ha habido en épocas pasadas, hubo un sermón de un pastor llamado Jonathan Edwards que sacudió la región, y esta predicación se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado, de un Dios enojado. La gente en ese lugar le cayó una revelación de quién era Dios y cuál era el destino que ellos tenían. Dicen las historias que redactan de esa reunión
que la gente se colgaba de las lámparas, se agarraba de las columnas porque veían el auditorio abierto y se veían cayendo al infierno. Y hoy para nosotros, pues ya hice la oración, ya estoy salvo, ya no hay infierno. A veces, mi amado, el que tú hayas nada más dicho la oración, se te olvida que dice la palabra. No solo es el que confesara con su boca, es el que creyere en el corazón. Y ese versículo además, cuando dice confesar con su boca, no se refiere a hacer una oración, se refiere a los hechos de lo que tú hablas, de cómo tu vida habla. En ese tiempo a la gente les decían, confiesas a Cristo y te mueres. Se refiere a ese tipo de confesión donde tú estás eligiendo al Señor Jesús por encima de cualquier otro Señor en tu vida. Nosotros tememos a quien servimos. Hay algunos que le tienen un temor al trabajo. Para el trabajo sí hay tiempo, para el trabajo sí hay espacio, para el trabajo sí llegamos temprano. 1 hora extra, 2 horas extra me quedo, aunque me la paguen con pizza y no con dinero, como dice la ley federal del trabajo, ¿verdad? Porque qué tal si me quedo sin trabajo, me voy a quedar sin mi provisión. Y preferimos quedar mal con Dios, porque Dios no está siendo nuestro Señor, porque no estamos teniendo un temor reverente. Acompáñame en Números capítulo 25. Es necesario que recobremos el temor del Señor. Es necesario que recobremos una pasión reverente por Él. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ese pueblo santo, ese pueblo al que Dios les dijo, sean santos porque yo soy santo. Ese pueblo que Dios sacó con mano fuerte de Egipto. Las mismas personas que vieron las plagas, que vieron el mar dividirse. Esas mismas personas, la mayoría de esos hombres estaban entrando en fornicación con hijas de otro pueblo. No importa cuántos milagros veas, si tu corazón no está con un temor de Dios, eso no basta para que tú camines enderezado con el Señor. Estos hombres vieron las manifestaciones de Dios, pero su corazón no tenía un espacio para el temor de Dios. Se les hizo fácil. Dios nos da agua, Dios nos manda el pan, Dios nos sostiene. Era increíble el tiempo en el desierto. Yo siempre digo que las personas más frustradas en los años del desierto fueron las mujeres, porque dice que sus vestidos nunca envejecieron y nunca estrenaron un vestido nuevo. Nunca hubo necesidad. ¿Sí? Era la misma cantaleta. No tengo nada que ponerme. Le decían, ahí está el que traes. No tiene ni un hoyo. El calzado crecía con sus pies. ¿Sí? Era con ganas ese tiempo. No hay ninguna amén de ninguna mujer, ¿te fijas? Dios me provee, Dios está con nosotros. Entonces puedo empezar a jugar y fornicar. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Se abrieron a la fornicación, pero la fornicación tenía un propósito: quitar el corazón de ellos de Dios a sus falsos dioses. Eso es idolatría, mi amado. Cuando tú y yo empezamos a pecar, ponle el nombre que quieras: mentira, chisme, lujuria, rebeldía. ¿Sí? Y vamos, el propósito de eso no es otro más que llevarnos a inclinar ante falsos dioses y que abandonemos al Dios verdadero. Dios está enojadísimo con el pueblo de Israel y les dice: ¿qué pueblo hay entre la tierra que teniendo dioses falsos, dice, los abandonan por otros? Ninguno. Y ustedes que me tienen a mí, se van tras otros ídolos. ¿Sabes que a veces el mundo tiene más temor de las hechicerías y de los ídolos que tienen que el cristiano hoy tiene temor de Dios? Y yo en serio amo esta iglesia. Y yo quiero que nosotros tengamos el temor del Señor, porque lo más glorioso es
que la puerta de intimidad va a estar abierta. Va a estar abierta. Y ahí en la intimidad serás hijo, serás amigo, serás la novia, la esposa de Cristo. Todas las identidades que tenemos en el Señor. Pero no podemos perder de la mente, de la vista y del corazón que Él es el Señor, que Él es el que gobierna, que nos tenemos que maravillar, asombrar de todo lo que Dios hace en nosotros. Ponte de pie ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Yo te invito a dos cosas. La primera es que si hay una área en tu vida hoy, el día de hoy, donde tú has sido permisivo, donde tú estás recayendo en un pecado y no te interesa salir de él, sino que estás engañado. Estás engañado y piensas que no es tan malo. Tal vez Dios te está bendiciendo incluso aparentemente, y tú pudieras llegar a pensar que Dios está de acuerdo con tu estilo de vida. Si en tu vida hay pecado, por más mínimo que sea, Dios no está de acuerdo con eso, aunque su bondad siga sobre tu vida. Si hay áreas en tu vida, ahí donde estás, ponte a cuentas con Dios. Reconoce la maldad que hay en tu corazón. Reconoce las áreas que has abierto. No culpes a otros. Reconoce y asume tu responsabilidad dentro de esta situación y dile: Padre, perdóname, abrí mi corazón a esto. Me permití resentimiento, me permití amargura, me permití crítica, me permití rebeldía. Yo mismo abrí mi corazón a navegar sitios en internet que no debería, a la sensualidad. Ya he estado adentro, ya he estado entrando. Y Señor, la verdad es que hasta el día de hoy no he tratado con eso. Hoy es día para tratar con eso y decirle: perdónanos. Yo quiero caminar en santidad por amor a ti, por temor a ti. Si estás luchando crónicamente con algo y lo has estado luchando solo y piensas que no te tienes que confesar con nadie, que tu confesión es con Dios, porque Él es el que te perdona, ciertamente es así. El que tú le confieses tu pecado a alguien no te perdona. Pero es necesario a veces ser transparentes con aquellos que nos pueden ayudar en luchas y decirles: yo estoy pasando por esto, ayúdame. Acércate a tus pastores, acércate al liderazgo de esta iglesia. Si hay áreas en tu corazón, es mejor que pases por la pena de un momento de exponerte y que te dé vergüenza, a que un día eso avance y termine alejándote del camino del Señor, o termine costándote tu matrimonio o tu relación con tus hijos o tu ministerio, y más aún tu salvación, tu alma, tu eternidad. Y no porque nuestra salvación sea frágil, sino porque corremos el riesgo de ser engañados por Satanás y de apostatar de nuestra fe. Somos frágiles y necesitamos depender 100% de Dios. Y lo siguiente que yo te quiero invitar es que le digas: Dios, dame un temor tuyo. Ayúdame a transitar por Proverbios 2. Ayúdame a meditar en esto que hablamos el día de hoy, a profundizar en lo que cada uno de estos condicionales significa y aplicarlos a mi vida. Y dame un espíritu de amor y de temor a tu palabra, a tu presencia, de no tener un corazón ligero, de acercarme con honra, con reverencia. Yo te aseguro que Dios responde esa oración. Yo te aseguro que Dios está más interesado en que le temas que tú mismo, porque Él sabe que el temor del Señor es largura de días.